salud presidencial. Ustedes todos saben que la presidenta está internada por varios días, una vez más, por una infección generalizada, pero también todo el mundo sabe que ya son varios y repetidos los episodios que muestran una salud que cada tanto muestra algún síntoma de fragilidad. Esta vez es la infección, anteriormente fue la tiroides, antes de eso fue el hematoma subdural que tuvo ahí entre el cráneo y el cerebro. Antes de eso también tuvo, en el medio de eso le apareció un problema circulatorio, es decir, son muchas cosas juntas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es lo normal para una mujer o una persona de 60 años que aparezcan algunas cosas donde uno hace agua o hay algún elemento nuevo? Va a estar el doctor López Rossetti, un médico muy reconocido en el mundo médico y también que explica muy didácticamente estas cosas en el mundo de los medios habitualmente, hablando con nosotros. Él es autor también de un libro que está vendiendo muchísimo en este momento que se llama Historias Clínicas, que cuenta también cómo distintas personalidades de la historia del poder y de las artes también, se midieron con su propia salud. Muy bien, estamos con el doctor López Rossetti. Daniel, gracias por venir. Gracias por la invitación, Ernesto. A ver, empecemos por lo último de Cristina. ¿Qué tiene? ¿Cuán grave es? ¿Qué perspectiva abre para ella la internación de estos días? En principio, hasta donde los informes que tenemos, no es grave. Es de cuidado, pero no es grave. Es una inflamación del colon. El colon es el intestino grueso, que es como un arco de fútbol, colon ascendente, transverso, descendente, y la última parte del descendente se llama sigma. Es una parte del intestino grueso. Eso se inflamó. Puede ser por una toxinfección alimentaria, por bacterias, por toxinas, o puede ser por una complicación que es muy frecuente de algún divertículo. Esto, digamos, el divertículo es como un pequeño saco que desde el interior del colon, del intestino, sale hacia afuera como si fuera un globito de agua, de carnaval, y ahí se acumula a veces sustancias, comida, detritos celulares, etc., y se infecta. Cuando se infecta genera la sigmoiditis o diverticulitis. Y parte de esas bacterias pueden pasar a la sangre, lo cual es compatible con el informe oficial que dice bacteriemia. Esto es bacterias en sangre. Por eso la estaban cultivando es sacar sangre y ponerla en unos frasquitos para ver qué bacteria desarrolla y eventualmente usar el antibiótico específico para esa bacteria. Es un elemento, es una situación delicada porque si se transforma la infección en sistémica, empieza a dar vuelta el bichito por la sangre. Sistémica sería una sepsis, que no es el caso. Bueno, pero no importa, si el bichito empieza a dar vuelta por la sangre puede dañar cualquier órgano. Sí, podría ser. Las diverticulitis y las sigmoiditis como estas son muy frecuentes y la mayoría se tratan domiciliariamente. En el último mes y medio yo tuve 2, por ejemplo. Y con medicación habitual, dieta y antibióticos, generalmente son 2 antibióticos de uso habitual, funcionan bien. Otras veces, cuando no responde, requiere pasar por vena. Porque el antibiótico, al darlo directamente a la sangre, llega al lugar de la acción en forma intensa, no es lo mismo que tomarlo. Cuando lo tomo, no toda la cápsula de medicamento llega a donde quiero. Si lo inyecto, todo el medicamento llega a donde quiero. ¿Y vos imaginás que si le internaron es porque se da esta segunda posibilidad? Sí, imagino que es o un cuidado o un celo correspondiente. El médico tratante, el grupo de médicos tratantes, tratándose de una primera magistrada, en este caso, tomaron todas las medidas del caso, cosa que me parece correcta. Ahora, la posibilidad de combatir la bacteria por vía de antibióticos, sí. ¿Combate el síntoma o combate la causa? Quiero decir, una vez vencido esta bacteria, ¿hay posibilidad de que se repitan episodios así? ¿El paciente es propenso a eso? Si es por diverticulitis, que es absolutamente frecuente, se puede repetir, sí. El paciente lo que tiene que hacer después es seguir una dieta y un tratamiento, pero se puede repetir suponiendo que el diagnóstico fuera de diverticulitis. ¿Qué es sigmoiditis? Inflamación del colon, ya es un hecho porque es la información oficial. No es algo básicamente de cuidado si no presenta complicaciones. ¿Puede presentar complicaciones? Puede presentar complicaciones. Puede haber perforación, puede haber fístulas, puede haber cosas. Pero no creo que este sea el caso. A ver, ella viene de distintas internaciones. El año pasado fue la internación por el hematoma subdural, el año anterior fue, o 2 años antes fue la internación por el tema de la tiroides, que primero era cáncer, después no fue cáncer, pero le retiró la tiroides, cosa que vivir con hormonas todo el tiempo, que me imagino que hay que equilibrar, es un tema para un paciente y se le van sumando. Cuando fue lo del hematoma se le descubrió algún tipo de arritmia que a mí en ese momento se explicaba que tenía que ver con el sistema eléctrico, con cierta asimetría. El corazón, sí. Exactamente.
Todo esto junto, ¿qué dice? Lo que la presidenta presentó, por lo que sabemos públicamente, episodios de baja de presión, lipotimia, hipotensión arterial o la arritmia cuando se interna en Favalor y después se encuentran el hematoma subdural o el tema de la tiroides o este caso, no tiene una unión, no es que son todas enfermedades digestivas o todas enfermedades respiratorias. El único esfuerzo diagnóstico que uno podría hacer, Ernesto, para unir todas estas entidades patológicas o nosológicas es el común denominador del estrés del político. Es decir, el político tiene una condición de estrés. No sé si el político, el presidente, ni que hablar, ¿no? Cualquier político, porque un político, o un presidente más todavía, tiene un objetivo. Y el estrés es la relación entre mi capacidad de resistencia, es decir, mis aptitudes o capacidades de afrontamiento de la realidad, versus la amenaza. Y como el político tiene un objetivo, la amenaza es una constante a su alrededor. Uno sabe por atender determinados pacientes que la condición de estrés crónico en un político es la norma, es la regla. Con, digamos, cortisol, que es una hormona del estrés elevado, con adrenalina elevada en forma continua, porque no hay espacios de descanso. El sistema de activación mental y físico es constante en la situación del político. Los periodistas tienen otra condición, que es el hecho de que no manejan el tiempo. Vos empieza tu programa a tal hora y lees a tal hora empieza. Hay que presentar una crónica escrita de alguien que hace prensa gráfica, no tenés capacidad de gobierno de tiempo. Cada uno y cada profesión, cada actividad tiene una amenaza que le es específica. A ver, yo pienso muchas veces, incluso cuando yo estaba trabajando para mi libro, pensando en Cristina, pensaba cómo alguien soporta acá tantas cosas. Porque yo pienso, a ver, simplemente pensar de acá para atrás el último mes. Ella está internada. 2 días antes de estar internada, le manda una carta a Obama diciéndole, hay una funcionaria tuya que hace esto, está con los fondos buitres y es funcionaria tuya, explícamela. Un tiempito antes anuncia la mudanza de la capital a Santiago del Estero. En el medio dice que hay un complot para ella que la quieren matar. En el medio, bueno, manda el código de procedimiento, se aprueba el código civil, pelea el código penal, y todo el tiempo son decisiones, y en el medio, si uno extiende estas 2 semanas a años, ve una cantidad de decisiones, uno piensa desde el lío del campo, el lío de la ley de medios, las elecciones que se pierden, la muerte de Néstor Kirchner, el fallecimiento del marido es un hito importante. Y uno a veces la ve y dice, qué fuerza. Ahora, después cuando ve todos estos episodios se pregunta, ¿no será si cada uno de estos episodios no expresan el aguante, el momento en que hace agua un poco ese aguante? Un presidente, excepto algunos especialmente, pero un presidente, un funcionario, un político, un gobernante, es un Fórmula 1. Y es llamativo porque un deportista de alta performance, aunque parezca mentira, un deportista atlético de alta performance, aunque te parezca mentira, es un inmunosuprimido. Está muy cerca de enfermarse. ¿Viste un Fórmula 1? Bueno, corre a 320, pero es delicadísimo la máquina. Pero del potro, de repente deja de jugar. Coria de repente pierde el saque para siempre. Bueno, el tenis es un deporte particular. Tiene características desde el punto de vista psicobiológico y de coordinación particular. La mente en el tenis es un deporte distinto al de otros. El desplazamiento en el tenis tiene características especiales. Lo que digo es, este nivel de sobrecarga que vos decís, que en este momento acreditás a la presidenta... No, es que la tiene. No hay ninguna duda que la tiene. Y no tenemos que olvidar que el estrés es acumulativo. Es decir, es la medida del desgaste vital. De algún modo, todo se paga hipotecariamente. Si vos me decís, nuestro cuerpo es muy noble, Ernesto, aguanta mucho, por eso lo tratamos tan mal. Nos aguanta mucho tiempo, lo tratás mal, no escuchás los síntomas y en general, creo que acá está la raíz del tema, este caso particular, la Presidenta de la Nación, como otros tantos, son Fórmula 1. Son personas que están constantemente a un nivel de tensión y, como te digo, en el caso de un político, sin descanso. No hay una forma, no hay casi momento de disminuir el nivel de activación. Hay una curva de estrés que relaciona intensidad de estrés y eficiencia. Cuanto más estrés tengo, más eficiencia tengo. Fíjate qué curioso. Más estrés, más eficiencia, más estrés, más eficiencia, más estrés, más eficiencia, hasta un punto que la curva se rompe y con más estrés mi eficiencia empieza a caer. Uno se debe manejar en un sector antes de llegar a ese pico que se llama curva de Yerkes-Dodson, que marca el punto óptimo de funcionamiento de una persona.
¿Cómo se hace para ser sabio en estos casos? Porque, a ver, Cristina no puede dejar de ser presidenta, al menos por un año más. Tiene que seguir manejando el país. Entonces vos, un médico, ¿qué le dice? No digo a ella, eventualmente, una persona que tiene una responsabilidad enorme que no puede zafar. Pongámoslo en más abstracto. Un técnico que tiene este tipo de situación, un técnico de Boca Juniors, un neurocirujano que tiene planificada una cantidad de cirugías enormes y vos le ves ya síntomas de estrés. Un gerente de una empresa que sabe que tiene desafíos muy importantes y que no es el momento para estar estresado, pero se estresa y tiene momentos de crisis. ¿Vos qué le decís? El estrés es inversamente a la sensación de control. Cuando uno siente que controla la situación, el nivel de estrés es bajo. Cuando uno no controla la situación, el nivel de estrés es alto. ¿Qué es lo que uno le diría a una persona así? Planeamiento. Planeamiento es previsión del futuro mediato o inmediato. Es decir, un plan. Entonces uno puede administrar su nivel de energía y saber que si le queda como recurso un año de gobierno, ese año de gobierno lo va a tener que desenvolver de un modo. Pero tener en el horizonte posible... Pensar que parte de ese año hay que confrontarlo desde también una situación de física de cierta debilidad. Bueno, vos dijiste la palabra sabiduría. El tema de percibir el futuro es una cuestión sabia. Churchill dijo, me pasé la mitad de la vida preocupándome por cosas que jamás sucedieron. Anteponerse a los hechos en forma negativa es lo que genera en las personas ansiedad. Uno vive en el momento presente o inmanente, que es el aquí y el ahora. También tenemos un pasado y un futuro. El que está anclado en el pasado, es decir, que tiene su mentalidad fundamentalmente en el pasado, está predispuesto a tener tristeza, melancolía y depresión. Si estás anclado en el futuro por venir, tiene una tendencia a estrés y ansiedad. El tema es equilibrar ambas cosas. Vos me decís, ¿cuál es el consejo? Un proyecto, un plan. Saber que a lo mejor este año, los otros 2 años o 3 años, la carga va a ser intensa, pero después vendrá un modo, es decir, tener previsibilidad, que no exista temor, duda o incertidumbre sobre mi plan de trabajo. Cuando nosotros hablamos en la radio mucho sobre... Me acuerdo que ya se estaba poniendo mal Néstor Kirchner. Vos hablabas de las personalidades de tipo A. Sí. De la gente que es tan competitiva y tiene tanta... que también por eso es muy eficiente y por eso se destaca tanto. Por eso llega. Por eso llega, pero que no puede bajarse de la moto. Algo así era la imagen. Sí, sí. Unas personalidades de este tipo... ¿Pueden aceptar el crepúsculo? La sensación de que en algún momento empieza un futbolista que de repente se baja y tiene que retirarse y ya no entra a la cancha y lo ovacionan. Una presidenta que está acostumbrada a estar en el centro de la escena y va a tener que aceptar lentamente que el centro de la escena, por lo menos por un tiempo, va a ser de otros. ¿Existe la capacidad o esa misma personalidad hace que ese momento sea muy traumático? El que de joven trota, de viejo galopa. O sea, básicamente no cambiamos. La personalidad es una conducta estable en el tiempo por términos de definición. Conducta estable en el tiempo. Obviamente la sabiduría, vos nombraste esa palabra y me parece aplicada, que la podemos aplicar en este caso, implica manejar el futuro de un modo ordenado y previsible. Lo que sucede es que uno nunca debe jubilar el cerebro. Y una persona, por ejemplo, un piloto de avión, un comandante de aerolíneas, que hoy es comandante de un avión y mañana no es nada, porque ya no vuela. Tiene que planear su futuro, y lo he visto muchas veces, tiene que planear su futuro como instructor de vuelo o algo, porque no puede pasar de ser comandante de una aeronave que hace un vuelo de acá a España y después no hacer nada, porque hay un sueño, hay un trabajo, hay una profesión de por medio. Tiene que existir proyecto. La jubilación del cerebro es algo que no debiera existir. Le pasará a Cristina como presidenta y a cualquiera. Uno tiene que tener un proyecto. A vos como médico, a mí como periodista. Y a vos como periodista, vos tenés también tu proyecto. Y lo hemos hablado muchas veces, y debo escribir y esto, y eso es esencial para manejar el futuro. El proyecto, la palabra proyecto, en el futuro lejano no es bueno porque nos espera el final de los días. Distinto es si entre el final de los días pongo algo. Si pongo algo, ya no lo veo, y eso se llama proyecto. Todo el tiempo que te escuchaba pensaba en la sabiduría de las constituciones que le dicen a los presidentes que asumen, ojo, esto es por un tiempo. No solamente porque en el largo plazo todos nos morimos, sino porque es una forma de protegerlos a ellos de estas situaciones de estrés permanente que no sean eternas, de no ponerlos en la obligación de ganar todo siempre, porque es imposible, uno gana y pierde. Entre punto y punto todo es por un tiempo, porque lo que interesa es el mientras tanto. Entre punto y punto todo es un intermedio. Lo importante es el mientras tanto.
es verdad, la palabra sabiduría para lo... Mirá, la salud es un tema hipotecario. Si no escuchás al cuerpo, que siempre te envía mensajes, como síntomas. Un síntoma es información. El cuerpo siempre te habla, primero en susurro. Si no lo escuchás, en voz normal. Y si no terminás escuchándolo, te termina gritando. Déjame hacerte la última pregunta. Yo sé que es difícil no verlo porque estás hablando de la presidenta, pero si vos te viene una paciente que está bien, que está con energía, que es una profesional destacada, y te dice, doctor, yo tuve un hematoma subdural hace un tiempito, tengo tal problema cardíaco, no tengo tiroides y me aplican la hormona tiroidea, ¿se llama? Sí, tiroides. Sí. A veces bien, a veces mal, me van midiendo como todo paciente que tiene esto. Tuvo un problema de infección generalizada por divertículos o por lo que fuera de la infección del intestino grueso. Tengo algún otro problemita acá y allá. Vos lo que ves es una paciente de 60 años habitual, que a los 60 años, bueno, ¿quién no tiene algo a los 60 años? Yo tengo 51 y tengo de todo. ¿O ves algo más grave? Yo no soy un médico disciplinario. Es decir, si vos venís y me consultás así, me decís, me pasa esto, yo agarro el papel ese, permitímelo, y entonces en ese papel voy a poner, bueno, estamos acá, 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 esta es nuestra condición. Te doy toda la información y la decisión es tuya. No, está pero bien. yo te doy toda la información y después te acompaño. Y esto es muy importante. Está perfecto, pero en comparación con lo que habitualmente vos ves de personas de 60 años, esto es un poquito más exigido, no es grave, no, pero... claramente más exigido. O sea, el ritmo de vida que lleva es claramente más exigido. Como el de un gobernador, pero particularmente el de un presidente de la nación. Fue el caso del expresidente Néstor Kirchner, muy exigido. Esto es evidente, lo ve casi, cualquiera que nos esté viendo sabe que es así. Y uno que trabaja en ese área sabe que el nivel de exigencia... El estrés es la tensión de la cuerda de una guitarra, que debe tener una tensión justa para que suene bien. Si está floja, estamos por debajo del nivel de estrés adecuado. Esto, evidentemente, estamos hablando de estilos conductuales de personalidad cuya tensión es mayor a la habitual, por eso los rendimientos son mayores a la habitual, pero estás como un deportista de alta performance. Estás cerca del límite en el cual la curva a más estrés implica que tu rendimiento empieza a bajar. Daniel, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Dicho sea de paso, Daniel es el autor, decía hace un rato, de Historias Clínicas. Gran libro sobre la salud de personalidades muy importantes de la historia. Vamos a un corte y a la vuelta vamos a hablar sobre por qué se inunda la provincia de Buenos Aires.